Bueno, ahora sí, buenas noches. Estamos con el ingeniero Mario Salazar, él es el gerente de construcción del Grupo Empresarial Oikos y nos va a ayudar con la entrevista correspondiente a la guía uno de la materia de integración de proyectos PMI. Ingeniero, buenas noches y Camilo le va a hacer la primera pregunta. Buenas noches, Sí, muchachos. Camilo, te escucho. ingeniero, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál de los ciclos de vida que menciona el PMBOK 7 utiliza o utilizaría para gerenciar sus proyectos? Entiéndase como ciclos de vida el predictivo, que se parte de un tiempo y un costo para llegar al alcance definido mediante una estructura organizada, el enfoque incremental, que básicamente partimos de un proyecto, de un producto que constantemente está evolucionando y creciendo hacia, para entregar una propuesta de valor más detallada, y el enfoque adaptativo, que partimos únicamente de la visión de nuestro proyecto o producto, la cual se pule constantemente mediante iteraciones. Ok, entendiendo con tu pregunta que son excluyentes tus cuatro metodologías. Diseño tres metodologías: predictiva, incremental y adaptativa. Digamos que nosotros en el día a día del ciclo de nuestros proyectos y entendiendo el concepto de gerencia como un concepto integral, que es como debemos manejarlo en la realidad, digamos, partimos de un concepto de estructuración, digamos, de la concepción básica de lo que es iniciar, digamos, desde una necesidad, después un diagnóstico de cómo solucionar esa necesidad a través, digamos, de un esquema de ingeniería muy general y después, digamos, vamos pasando a un esquema ya de una ingeniería de detalle, de unos diseños, digamos, más detallados, más analizados, más estructurados y de ahí ya pasamos, digamos, teniendo un componente técnico más aterrizado a una fase de estructuración en términos ya de costos, en términos de cierre financiero. Y ahí, digamos, ya pasamos a la fase de lo que es la ejecución o la construcción, el desarrollo del proyecto como tal. Y digamos que intervienen en las diferentes fases del equipo, diferentes fases del desarrollo o de las etapas del proyecto, pues estos mecanismos o metodologías que tú mencionas. Yo no podría hoy clasificar y decirte que utilizamos específicamente alguna porque casi que considero que en el día a día es un poco la integración de un poco de los diferentes mecanismos o metodologías que tú mencionas. No sé si con eso respondo tu pregunta, porque por eso te preguntaba si la respuesta o tu pregunta espera que sea excluyente una o la otra. Entiendo por concepto general que, digamos, en el desarrollo integral de los proyectos, pues intervienen diferentes metodologías y conceptos. Ok, sí, vale, me parece muy densa y realmente muy buena tu respuesta, porque nos plantea un panorama que quizás no estaba pensado. Y de esos panoramas que tú escoges, que realmente has trabajado en todos y te has movido en todos según la necesidad, ¿cuál te parece que es como más sencillo de trabajar? ¿O cuál es un poco que, viendo personalmente entre estos tres, me muevo mejor en la parte predictiva? ¿O me parece que es mucho más determinante? ¿O me parece que es quizás más ágil un buen trabajo predictivo? ¿O un trabajo mediante crecimiento que tú decías? ¿Sí? Entonces, o sea, mediante los tres, ¿cuál es como tu enfoque preferido o escogido, pues, por Entre predictivo, repíteme las tres. predictivo, incremental y adaptativo? Yo creo que, yo creo que el adaptativo pensaría uno que puede ser de alguna manera el que tal vez más se adapte a la realidad de los proyectos. Son dinámicos y a veces en nuestro medio, y hablo específicamente de lo que es el ejercicio de nuestra profesión acá en Colombia, porque ya seguramente en el exterior funcionan con esquemas diferentes. Los proyectos por su naturaleza misma son dinámicos. Entonces, a veces sobre la marcha
tanto en la etapa de diseño, en la etapa de concepción y en la etapa de ejecución y de cierre, surgen modificaciones que obligan o que hacen necesario que los proyectos tengan que adaptarse, tengan que cambiar tanto en sus premisas básicas, tanto en sus parámetros de diseño, como en la concepción general. Y desde esa línea pensaría que es como digamos, el sistema o la metodología a la que más nos acercamos en nuestro día a día. Listo, Inge. Continúa con la pregunta número 2, Luis. Hola, mucho gusto. Bueno, la pregunta número 2 va, pues, según tu experiencia en el ciclo de vida de un proyecto, teniendo en cuenta que nos mencionabas que, pues, el adaptativo, que es el que se maneja como por iteraciones y siempre está en constante retroalimentación por parte de los interesados, pues, para tener como ese producto final bien desarrollado. Eh, Teniendo en cuenta este modelo adaptativo, ¿cuál es la fase que considera dentro de ese modelo adaptativo que requiere mayor atención por parte del gerente, la cual puede presentar algún riesgo para el éxito del proyecto? Considero que la fase que requiere mayor atención es sin duda alguna la fase de estructuración del proyecto, porque es acá donde se determinan todos los criterios de diseño, de especificación, de parámetros normativos, de definir muy bien los lineamientos del alcance del proyecto. Creo que es acá donde se gerencia el alcance del proyecto y es donde definitivamente es más importante y debe ser más riguroso la aplicación de la metodología y de este sistema adaptativo. Una vez se surte esa fase, entendería uno que digamos las posibilidades de modificación son mínimas porque está definido el alcance, todos los parámetros y los lineamientos de ejecución, y digamos que ya en teoría la fase de ejecución es más de control. Sin embargo, pueden surgir modificaciones, pero para responder, digamos, ya más puntual tu pregunta, es definitivamente la fase de estructuración del proyecto. Listo, Inge, gracias. La tercera pregunta va, Saúl. Buenas noches. Bueno, la tercera pregunta es, en su experiencia profesional, ¿cuáles proyectos han representado un mayor reto para su seguimiento y control desde el punto de vista de la gerencia? Bueno, digamos que en la experiencia uno aprende que no hay proyecto pequeño, que no hay que subestimar ningún proyecto, pero digamos que he tenido la oportunidad de pasar por diferentes sectores de la ingeniería, tanto desde el punto de vista privado como público, y aprende uno a lo largo de la experiencia y del ejercicio profesional que algunos proyectos son mucho más complejos que otros. Hoy nos dedicamos, o te digo, dedicamos que Cristian nos acompaña acá en un proyecto al sector vivienda. Y digamos que el sector vivienda está un poquito más definido, está un poquito más reglamentado, más definido, comparado, por ejemplo, con lo que son los proyectos de ingeniería, de infraestructura, y hablo específicamente, por ejemplo, todos los proyectos que tienen que ver con saneamiento básico, con tratamiento de aguas residuales, que tuve la oportunidad de trabajar varios años con Findeter en varias partes del país, y considero que estos proyectos son de muchísima mayor complejidad, tanto en lo que tiene que ver con la ingeniería como en lo que tiene que ver con la construcción, con todos los factores que intervienen, tanto técnica, operativa, administrativamente. Entonces, en esa línea considero yo que en mi experiencia, los proyectos que me han, digamos, impuesto un mayor reto profesional han sido los de saneamiento básico y todo lo que tiene que ver con infraestructura de servicios públicos, acueducto, alcantarillado. Listo, Inge. La cuarta pregunta. El PMBOK nos define tres enfoques. El predictivo, que lo define como el que es útil cuando los requisitos del proyecto o producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. El adaptativo, que es útil cuando a lo largo del proyecto hay cambios, pero se tienen definidos los requisitos iniciales y los cambios los pueden ser ajustados según el cliente. Y el enfoque híbrido, que es muy útil
cuando los entregables pueden ser modularizados o cuando hay entregables que pueden ser desarrollados por diferentes equipos del proyecto. Según esto, ¿cuál de estos preferiría adoptar para la ejecución de un proyecto? Yo considero, y estaba un poco en la línea de tal vez de la primera o segunda pregunta, que definitivamente terminamos, más allá de si escogemos el predictivo o el adaptativo, terminamos en una delgada línea que es un híbrido entre los dos, ¿sí? Porque si bien en el ejercicio de lo que hacemos en el día a día de los proyectos, uno tiene un alcance definido y en función de ese alcance tiene unos parámetros, unas especificaciones y unas normas, yo insisto en que definitivamente los proyectos son dinámicos y hay un factor muy importante que se debe tener en cuenta y que no sé en cuál de estas metodologías o gerencias del PMI hoy se considere, pensaría que no porque es muy reciente y son las condiciones actuales de mercado. No podemos perder de vista que no es lo mismo desarrollar un proyecto antes de pandemia que desarrollar un proyecto post pandemia porque las condiciones de mercado son totalmente diferentes en cuanto a la volatilidad, la incertidumbre, las dificultades en el suministro. Entonces, teniendo en cuenta los factores actuales, definitivamente terminamos en un híbrido entre el predictivo y el adaptativo. Listo, Inge, gracias. Y la última pregunta se la va a realizar Andrea. Ingeniero Mario, de acuerdo con esa respuesta que nos acaba de brindar, ¿cuál sería la mejor alternativa para medir el desempeño del proyecto según el enfoque seleccionado? Hablando en este caso de lo que nos comentas de un enfoque más bien híbrido, pues ya que no podría centrar el desarrollo de uno de los proyectos en un predictivo, híbrido o adaptativo. Pero repíteme, o sea, ¿cuál es el mejor mecanismo ¿Cuál para sería la controlar? mejor alternativa para medir el desempeño del proyecto según el enfoque seleccionado? Ok, digamos que medir el desempeño del proyecto se puede hacer desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo puedo medir el desempeño en términos de tiempos de ejecución, yo puedo medir el proyecto en términos de eficiencia en el alcance proyectado y ejecutado, yo puedo medir la eficiencia del proyecto en términos de rentabilidad. Entonces, digamos que nosotros hoy en nuestro día a día, pues tenemos unos mecanismos de control que básicamente son tiempo, costo y calidad. Yo creo que en esa línea no ha cambiado mucho nuestro negocio o el ejercicio de la profesión y considero hoy que en esa línea definitivamente los indicadores más importantes siguen siendo los mismos. Un control de tiempo, un control de calidad y un control de términos de costos. Entonces, me quedaría en la línea de tiempo, costo y calidad para controlar el proyecto. Listo, Inge, pues eso es todo. Creo que en nombre del equipo de trabajo acá de la materia, pues le damos las gracias. Han sido 15 minuticos muy valiosos para nosotros y pues nada, agradecerle por el tiempo y que tenga una buena noche. Nada, muchachos, con mucho gusto y muchos éxitos en su materia y en su estudio. Buenas noches. Listo, Inge, gracias. 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 Listo.